Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio educativo. Somos Selena, Jessica, Brigitte y mi persona, quienes habla Jennifer, cuatro estudiantes en formación para ser docentes de educación básica. Y hoy queremos compartir una experiencia que transformó nuestra forma de entender la enseñanza, la filosofía de la educación. Hola a todos, nos alegra muchísimo estar aquí porque esta asignatura no solo nos brindó conocimientos teóricos, sino que también nos permitió cuestionar nuestras propias ideas sobre lo que significa educar, comprender mejor nuestra vocación y reflexionar sobre el impacto real que tenemos en la vida de nuestros estudiantes. A lo largo de este espacio vamos a dialogar desde nuestras vivencias, retomando aquellas dudas iniciales, los aprendizajes más significativos y los momentos que marcaron nuestros procesos formativos, ya que a esta materia nos enseñó que la educación no se limita a transmitir contenido, sino que implica formar seres humanos con pensamientos críticos y sensibilidad social. Por eso, esta es una conversación auténtica, construida desde nuestra experiencia como futuras docentes en la que recorreremos reflexiones, cuestionamientos y descubrimientos que nos permitieron entender que la filosofía no es algo abstracto, sino una herramienta fundamental para dar sentido a cada decisión dentro del aula. Acompáñenos en este recorrido. La filosofía no se aprende, se vive. Chicas, ¿recuerdan cómo reaccionamos cuando vimos filosofía de la educación en nuestro horario? Yo sinceramente pensé que iba a ser una materia complicada, llena de teoría difícil y poco aplicable a lo que realmente vivimos en el aula. Sí, a mí me pasó algo parecido. Sentía que sería solo lectura de autores antiguos, sin relación con nuestra formación como docente. Incluso dudaba cuando nos iban a aportar en la práctica educativa. Creo que era una percepción bastante común, porque al inicio no dimensionamos que esta asignatura funciona como una base para comprender quiénes somos como docentes y por qué hacemos lo que hacemos en el aula. Exacto. Y con el tiempo fuimos entendiendo que la filosofía está presente en todo, en nuestras decisiones, en la forma en que vemos a los estudiantes y cómo respondemos ante las situaciones educativas. Fue como descubrir que cada acción docente tiene un sentido profundo, que no es casual, sino que está cargado de valores, ideas y posturas frente a la educación. Educar no es llamar un recipiente, es encender una llama. Una de las cosas más importantes que comprendí es que la filosofía no es algo lejano, sino que está presente en cada decisión que tomamos como docentes, especialmente en educación básica. Porque en esta etapa no solo enseñamos contenidos, sino que formamos valores, actitudes y formas de pensar, lo cual implica una gran responsabilidad educativa. Incluso en decisiones simples, como organizar el aula o promover el trabajo en grupo. Refleja una postura filosófica sobre la autonomía, la participación o la equidad. Yo lo viví en una práctica, cuando decidí escuchar a un estudiante que quería expresarse. Ahí entendí que educar también implica dar voz y construir espacios de respeto. En mi caso, uno de los autores que más me impactó fue Kant, porque plantea que la educación define lo que una persona puede llegar a ser, lo cual nos hace conscientes de nuestra responsabilidad.
A mí, Rocío, me llevó a reflexionar sobre la naturaleza del niño y cómo la educación debe acompañar su desarrollo sin poner límites innecesarios. Yo me identifiqué mucho con Dewey porque propone un aprendizaje basado en la experiencia, lo que conecta directamente con la educación activa y significativa. Y también Freire, quien nos invita a entender la educación como un proceso compartido, donde tantos docentes como estudiantes aprenden en conjunto. Filosofía para educar con sentido. Al inicio no comprendía la importancia de reflexionar tanto sobre la educación, pero luego entendí que sin esa reflexión caemos en prácticas rutinarias. La filosofía nos permite cuestionar lo que hacemos y darle sentido a nuestras acciones dentro del aula. Cada palabra, cada decisión transmite una visión del mundo y eso influye directamente en la formación de los estudiantes. Por eso, el aula no es solo un espacio de enseñanza, sino un entorno donde se construye significados, valores y relaciones humanas. Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que la docencia es una práctica profunda ética. La ética no se limita a normas, sino que se refleja en cómo tratamos a nuestros estudiantes y cómo respondemos ante sus errores. Incluso pequeños gestos, como una palabra de aliento o una mirada comprensiva, pueden marcar la diferencia en la vida de un estudiante. Esto nos llevó a reflexionar sobre la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos como docentes. Evaluar con filosofía. La evaluación dejó de ser solo una calificación para convertirse en un proceso de acompañamiento. Comprendimos que evaluar también implica comprender al estudiante y su proceso de aprendizaje. Además, existen diversas formas de evaluación que permiten valorar el aprendizaje de manera más integral. Y eso nos invita a evaluar con empatía, considerando el contexto y las necesidades de cada estudiante. Emociones y educación. Las emociones son fundamentales en el aprendizaje, aunque muchas veces no se les da la importancia necesaria. Un estudiante no se siente seguro emocionalmente, difícilmente podrá aprender de manera significativa. Por eso, el ambiente emocional del aula influye directamente en el proceso educativo. La filosofía nos permitió comprender que educar también implica acompañar emocionalmente. Reflexionemos sobre quiénes somos como docentes. Fue una experiencia muy significativa. Nos permitió identificar nuestras creencias, valores y formas de enseñar. También nos ayudó a cuestionar prácticas que repetíamos sin analizar. Y a construir una identidad docente más consciente y coherente. Pensar no es repetir, es resistir. Duele. Muchas veces en la escuela se prioriza la memorización sobre pensamiento,
pero esta asignatura no hizo cuestionar esa lógica tradicional. Porque formar estudiantes no es solo enseñarles a repetir información, sino ayudarles a pensar, analizar y cuestionar su realidad. Incluso con los niños pequeños es posible desarrollar el pensamiento crítico, siempre que les demos el espacio para poder opinar y reflexionar. La clave está en hacer preguntas que inviten a pensar, no solo a responder correctamente. El cambio empieza en el aula. A veces creemos que los cambios educativos deben venir desde grandes reformas, pero aprendimos que el cambio también comienza en el aula. Cada decisión docente tiene impacto, por pequeña que parezca, y puede transformar la experiencia educativa de los estudiantes. Desde la forma en que organizamos la clase hasta cómo tratamos los errores, todo comunica una intención educativa. Por eso, actuar con conciencia es fundamental para generar cambios reales y significativos. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esta asignatura nos permitió entender que educar también es un acto social que implica compromiso con la realidad de los estudiantes. Porque cada decisión en el aula puede contribuir a reducir o a reproducir las desigualdades. La escuela no puede ser indiferente a las condiciones de vida de los estudiantes. Debe ser un espacio de apoyo y comprensión. Y eso implica actuar con sensibilidad, adaptando nuestras prácticas a cada contexto. Filosofía y diversidad. En el aula encontramos diversidad en todos los sentidos, y eso representa un desafío, pero también una oportunidad. La filosofía nos ayudó a comprender que la diversidad no debe ser vista como un problema, sino como una riqueza. Educar implica reconocer y valorar las diferencias individuales que tiene cada estudiante. Y generar espacios donde todos se sienten incluidos y respetados. Volver a analizar la evaluación desde una perspectiva filosófica nos permitió replantear su verdadero propósito. Evaluar no es solo medir resultados, sino comprender procesos. La retroalimentación adquiere un papel fundamental en este proceso. Porque a través de ella podemos guiar y motivar el aprendizaje de todos los estudiantes. Pensamiento crítico desde la infancia. Existe la idea de que los niños no pueden reflexionar profundamente, pero esta materia nos demostró lo contrario. Ya que los niños son capaces de cuestionar, analizar y construir sus propias ideas. Solo necesitan espacios educados para expresar y dialogar. Y docentes que valoren sus opiniones y fomenten el pensamiento autónomo. La dimensión emocional del aprendizaje es fundamental, aunque muchas veces se deja de lado. Un ambiente emocional positivo favorece el aprendizaje significativo.
La filosofía nos invita a ver al estudiante como un ser integral. Y a reconocer que las emociones forman parte esencial del proceso educativo. El aula como espacio ético. El aula es un espacio donde se construyen valores constantemente. Y cada acción docente comunica una postura ética. La coherencia entre lo que decimos y hacemos es fundamental. Porque los estudiantes aprenden tanto de nuestras acciones como de nuestras palabras. Filosofía frente a los cambios educativos. La educación está en constante transformación y como docentes debemos adaptarnos a esos cambios. Pero la filosofía nos brinda un marco para tomar decisiones conscientes. Nos permite analizar críticamente nuevas propuestas educativas. Y también mantener coherencia en nuestra práctica docente. Comunidad educativa con base filosófica. La educación no es un proceso individual, sino colectivo. La participación de la familia y la comunidad es fundamental. El trabajo colaborativo fortalece el proceso educativo. Y permite construir aprendizajes más significativos. Autoconocimiento docente y reconstrucción. Esta asignatura también nos permitió mirarnos a nosotras mismas como futuras docentes. Reflexionar sobre nuestras experiencias y creencias fue fundamental. Nos ayudó a construir una identidad docente más consistente. Y también a entender que ser docente implica un proceso constante de transformación. Educar es siempre un acto de esperanza. Hemos llegado al final de este recorrido, pero la reflexión continúa en nuestra práctica docente. Esta asignatura nos enseñó a educar con sentido y conciencia. A entender que cada acción en el aula tiene un impacto. Y que educar es una oportunidad para transformar vidas. Gracias por acompañarnos y que Y que viva viva la la educación educación con con pensamiento, pensamiento, corazón y corazón y Corazón y sentido. 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 Gracias. Gracias.